Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Nacho López y aquí iniciamos con la primera mesa de opinión de Antioquia. Definitivamente el clima no va a cambiar. No. Qué cosa tan impresionante, ¿sí o no, Cifuentes? Mucho frío, mucha lluvia. Hombre, ¿cómo van todos ustedes? Bien. Cayó Doña de Andrea, todo. la cara femenina, porque yo no sé qué se nos hizo. No, ya viene. En camino, Andrea, la Ya vistió viene. la lluvia. María Ahí viene. Andrea, Ya a ver viene. si viene trotando. Ella Hace- viene trotando con hace su su entrada sonrisa. triunfal. Bueno, señores, lamentable lo que ocurrió en el Catatumbo. Triste historia, Nacho, lamentable, como usted lo dice. 9 militares que fueron asesinados, cerca de 18 que resultaron heridos. La lista completa pues la compartían temprano en la mañana. Repudio absoluto, no solo por parte del presidente y sus ministros, sino también a nivel nacional. Observemos un poco quiénes fueron esos militares, porque 7 de ellos, Nacho, eran jóvenes que se encontraban prestando su servicio militar. La emboscada habría sucedido en horas de la madrugada en el Catatumbo y atacaron bombarderos a estas tropas, pues en las que pierden la vida estos 9 militares, Nacho. El repudio ha sido total y esta noticia ha desestabilizado ese proceso de paz total que se llevaba, porque puso a tambalear incluso las negociaciones que se están adelantando con el ELN, quien inicialmente se mostró como presuntos, o se dijo que eran los presuntos responsables de estos hechos, pero que aproximadamente a las 11 de la mañana por parte del gobierno nacional fue confirmado son los responsables de los hechos que le han costado la vida a estos militares. El ministro de la Defensa ha sido vehemente en sus declaraciones a los medios. Asimismo fue el presidente de la República, Gustavo Petro. Miremos el trino, por favor, del presidente Gustavo Petro con relación a lo sucedido en el Catatumbo, porque él decía repudio total al ataque al pelotón del ejército en el Catatumbo. 7 soldados que prestaban su servicio militar y 2 suboficiales, soldados de la nación y del gobierno del cambio, asesinados por quienes hoy están absolutamente alejados de la paz y del pueblo. No son las únicas declaraciones que se conocen, Nacho. Le decía que el ministro de la Defensa, Iván Velázquez, también se había referido al tema y esto fue lo que dijo. Mientras tenemos lo que decía Nacho, le sigo contando, el ministro de la Defensa hacía ese llamado de atención a que era lamentable que mientras estaban adelantando los diálogos de paz con esta guerrilla, pues se den estos hechos que demuestran todo menos intenciones de paz. Fue tan contundente lo que se habló que el mismo presidente había pedido y solicitado, o mejor, convocado a que se hiciera una consulta con la delegación del gobierno que se sienta en la mesa de negociaciones con el ELN para que estimen cuál es el proceder en este momento. Esa delegación del gobierno que negocia con el ELN estará acompañada con países garantes y países acompañantes. Se reunirán el próximo lunes. Dice el presidente que eso no implica que el gobierno se levanta de la mesa o que el diálogo se suspende, pero el que haya un llamado a reunirse y a debatir quiere decir que sí hay dudas acerca de la voluntad de paz del ELN, que es recurrente en este tipo de acciones precisamente cuando se dan procesos de paz. Se está enredando mucho el panorama. Es que con el Por lo menos de las negociaciones. Con el ELN es muy complicado. En procesos anteriores incluso ataques a bases militares, ataques a la escuela De cadetes. No es la primera vez que el ELN en medio de las negociaciones comete este tipo de atrocidades. Óigame, don Fernando y don José Gil, y entonces empezó ya a rodar la bolita de la constituyente, Alfredo Saade. Tiró la primera. Es que hay que hacer reforma constituyente y pide a Córdoba también trina lo mismo. Vamos por Una constituyente. asamblea. Bien enredado. Meter una constituyente en este país sería... Y Petro dijo al principio que sí, después en otro discurso dijo que con la actual constitución él podría hacer las reformas. Es la que más ha defendido, la Constitución del 91. Y él fue parte también y oriarte de la Constitución del 91. Y pensar que ¿cuánto? De más de 31 años vamos a cambiar de Constitución, es decir, que la Constitución del 91 es un fracaso rotundo. Pero lamentable que estos señores Pia Córdoba y Alfredo Saade pues ya empiecen, ustedes ya empiezan a manejar a moverla por otro lado. Recuerden, Nacho y Fernando y compañeros, que en un principio ese era un temor que tenían marcados algunos sectores políticos de nuestro país recién pasadas las elecciones de la República, temor que fue en alguna medida desmentido por el gobierno cuando llegó, pero queda en el ambiente que 8 meses después ya se empiece a hablar otra vez del mismo tema.
O sea, queda cierta preocupación en el ambiente. A la mayoría de quienes están aquí no les tocó, pero cuando se conversó en su momento de constituyente que dio como resultado esa constitución del 91, recuerdo al entonces presidente Virgilio Barco que decía, el problema es que una constituyente usted sabe dónde empieza, pero nunca sabe dónde termina. Sí, señor. Y ese es realmente el asunto. La Constitución Política del 91 es una mezcla de posturas de múltiples personas y de múltiples corrientes de pensamiento del país, y es un acuerdo que todavía... Depende. Y que, Nacho, y que Depende a los que usted siente. Ah, no, por eso. Porque Estoy usted hablando no de puede la sentar todavía una tendencia ideológica y lo sienta a todos y hace las marañas para que le quede toda la misma tendencia. Y ahí con Estoy eso... hablando de la del 91. Sí, claro, ahí que sí está se bien hizo- todas las tendencias. Se hizo por elección popular y a la que llegaron personas de absolutamente todas las corrientes. Llegaron artistas, futbolistas, indígenas, mujeres, afro, en fin, había de todo. Yo creo que es un acuerdo nacional que todavía hay que perfeccionar. Y que hay que recordar, surgió como un movimiento estudiantil. Fue un Sí, movimiento claro. estudiantil el que protagonizó La lo que séptima terminó papel. siendo la Asamblea Hay que Nacional ver es Constituyente. qué tan vivas están nuestras fuerzas en este país. Todos, de todos los segmentos, de todos los sectores políticos. Como pasó en Chile, que en última instancia le hicieron, pero quedó demasiado amañada y en última no pasó, porque lo que iba era atentar contra la libertad del mismo Chile. Como las reformas que se han querido pasar, que han tenido sus defectos, que a la gente no le ha gustado, que los diferentes sectores del país han presionado y que por lo menos la política no pasó. Pero es muy distinto. Sí, Una obviamente reforma- la magnitud, Fernando, no se mide, pero es que una constituyente Muy ya distinto. en menos de 8 meses habla mucho de lo que es capaz e incapaz de hacer el gobierno de Gustavo Petro. Claro que no es el gobierno el que lo está proponiendo. En gracia de discusión, Claro, hay el que gobierno decir... puede que no le esté proponiendo, pero dentro de la política de Gustavo Petro, como candidato llegó a sonar. Que en un momento esté en un lado y en el otro esté en otro lado, no quiere decir que no pueda correr la corriente por ahí, porque lo están proponiendo gente que son de la corriente de Gustavo Petro. Sí. Él debe guardar diplomacia hoy como presidente, claro, donde él a los 8 meses diga que va a cambiar la constitución política del 91, que ha defendido tanto y por la cual se ha rasgado las vestiduras, la alarma va a ser tremenda. Lo que pasa es que también queda en el ambiente, a propósito de las reformas. Si las reformas no pasan, entonces la herramienta sería una Asamblea Nacional Constituyente. Exacto. ¿Y sabe por qué la pregunta fundamental es esa? Porque es que esa petición que está haciendo la senadora Piedad Córdoba nace por la caída de la reforma política. Y ella dice que habiéndose caído esa reforma, es fundamental o es necesario que en este momento se hable de una Asamblea Nacional Constituyente para que se pueda aprobar lo que se cayó en esa reforma que había sido presentada ante el Congreso de la República. Y La eso otra- y un poquito más. La otra Claro. posibilidad es que hagan una propuesta bien hecha, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces ahí ya... Sí, porque se habla mucha improvisación. Por eso. Mucho. El La problema única no es... que no estuvo tan improvisada fue la tributaria, pero las otras sí se está hablando de mucha improvisación. Pero mire que la tributaria, aunque se habla que no mucho, se cambió mucho. O sea, la tributaria era de 75, de 50, de 25 y terminó siendo de 20, 22 Ah, pero billones. si usted Es siempre que lo esa ha es dicho la, aquí, pero usted- esa es la dinámica esa es la política. dinámica. Usted no lo ha dicho aquí. Pedimos tanto para que queden tanto. No somos Usted- el país de la rebaja. ¿Cuánto más va a dar Por descuento? eso, pero no sabemos hasta dónde este gobierno quiere ser igual en la reforma laboral, en la reforma de salud, en la reforma de pensiones, en las reformas... Ya lo está haciendo. De hecho, la reforma de salud ha sido muy concertada y ya hay elementos que han ido cambiando. Yo siento Pero- que el gobierno está aprendiendo las lecciones y que muy seguramente estas reformas pasarán, obviamente, modificadas por el Congreso. ¿Qué es su tarea? La tarea es llevar propuestas, cambiarlas, estudiarlas, analizarlas y modificarlas. Vea, pongamos un ejemplo aquí claro. Doña María Andrea, ¿cómo está usted? Bien, Nacho. ¿Qué ha hecho? Afortunadamente, todo bien. Me complace saludarla y dígame qué dijo la ministra de Trabajo. ¿Cómo así que retó al CEO de Rappi? Nacho, mire, lo que pasa es que después de que se ha dado todo el tema de la reforma laboral, pues usted ha visto, ayer incluso Andrea Sierra nos contaba acerca de esas protestas de los empleados de Rappi, pero no solamente de Rappi, sino de otras entidades que trabajan a través de aplicaciones y que incluso pues tienen esta manera de trabajar por el tiempo que requieran. Lo que dijo la ministra Gloria era que le parecía increíble que una empresa cuyo activo pues puede superar los... Sí.
Le van a compañero. hacer una entrevista de Sí, deportes. le voy a preguntar cómo le fue en la maratón. Bueno, le hago por acá. Sí. Lo que decía la ministra de Trabajo, Nacho, es que le parecía increíble que primero el CEO de Rappi pues fuera quien al parecer estuviera llamando a las personas que están trabajando bajo esta plataforma que salieran a las calles a este modo de protesta cuando estaban incluso sentados con el CEO de Rappi en una mesa de negociación, por lo que le pedía incluso y lo retaba y le decía, bueno, pues entonces si quiere que nos vayamos a las calles, vayámonos entonces a las calles y levantémonos de esta mesa. Y que lo otro que le parecía increíble es que una empresa que se ufana o se goza de tener pues un gran capital, que como era posible que se quejara y no era capaz de ofrecerle unas garantías mínimas a sus empleados. Esto fue lo que dijo la ministra. Bueno, me dicen que no, pero miren, Nacho. Bueno, entonces permítame, llegó rápido. hagamos una pausa para solucionar Sí, esto, sí, que no sí, tenemos claro, que mostrar. porque- Hagamos una pausa, ya volvemos. No llegó rápido con la... Bueno, retomemos que parece que ya sí lo tenemos. María Andrea, entonces. Entonces, Gloria Ramírez, la ministra de Trabajo, pues le hace la invitación al CEO de Rappi para que, digamos, no aliente a las personas que están trabajando bajo esta aplicación y pues lo reta, como estábamos manifestando ahora, para que entonces o se vayan a las calles a protestar o sigan en la mesa negociando. Y eso es lo que dice la ministra de Trabajo. Llamo al CEO de Rappi para que efectivamente una mesa técnica que tiene con el ministerio o acabamos esa mesa técnica y nos vamos como él quiere en las calles, pero yo sí quiero decirle que una empresa que tiene un capital de más de $1.000 millones me parece injusto que no tenga cómo darle garantías a sus trabajadores y trabajadoras. Y como son independientes, pues yo lo que voy a hacer simplemente es ir a corroborar que son independientes. Bueno, habría que analizar un poco más profundamente, porque, por ejemplo, el caso del Éxito, vende los billones que usted quiera, pero en última instancia las utilidades son nada, son bajitas frente a la inversión de ventas, ¿sí o no? Entonces, una cosa es que yo pueda tener ese gran capital, usted podría hablar de Viva Air y de Ultra Air y todas estas aerolíneas con mucho capital, pero en última no dan, Rappi no ha logrado punto de equilibrio. no ha logrado punto de equilibrio. Sigue No, perdiendo. es cierto, dentro de ese modelo de ese tipo de compañías, primero, la gran mayoría, por no decir que casi todas, no han llegado a punto de equilibrio. El otro asunto es que el ejemplo, por ejemplo, del Éxito no es tan preciso frente al tema, porque el Éxito genera 35.000 empleos directos con todas las ¿Cuánto genera prestaciones. Rappi? Rappi, no, ellos están hablando como de 100.000 empleos, Nacho. No, pero Algo así. ojo, pero, es que pero, ahí hay son, que pero no diferenciar. son empleos directos. Por Sí, eso sí, decía obvio. que el ejemplo no va al caso porque no son... Sí, son no, modelos pero de vuelve, negocio oiga, muy es que distintos. es entenderlo todo. ¿Cuánto empleo genera Uber? También otros 100.000. 100.000. Se estaban Pero- hablando, el último dato fue 100.000. 100.000. Pero no entiendo son que- empleos directos. Pero son modelos de negocio Son muy distintos. modelos de negocio basados en plataformas, pero en el fondo están generando empleo. Eso. Ya. Lo que pasa es que entiendo, y José, usted me corrige para que me ayude también a entender, o sea, el hecho es que si bien son empleados bajo plataformas, no están haciendo un aporte a pensiones. Y desde ahí es lo que se entiende entonces como informalidad. Por eso es que esta reforma lo que apunta es a la formalidad. Y hoy hablaba con algunos diputados en la Asamblea, Nacho, y ellos manifestaban que les parecía bastante extraño que cómo es posible que un empleado bajo esas plataformas saliera a protestar porque le quieren mejorar su formalidad. Lo que pasa es que también sí, uno entiende que quiere mejorar la formalidad y las condiciones de vida, pero también es meterle la mano al bolsillo a personas que a veces solamente tiene arralo de la gasolina y del mercado. Yo lo entiendo, Entonces, y eso es real, porque se está pensando en el ya y no en los 25 años después, que Es cuando cierto. tengo 60 no tengo pensión y quién me va a emplear. Son cosas como esas. Un tema de responsabilidad con el Estado. Es decir, Entiendo totalmente la responsabilidad con el Estado, pero- La aplicación y esas plataformas dice, nos está yendo súper bien, nos hemos Ajá, expandido en Pero venga, Latinoamérica, y ustedes eso es se tienen que tener un maravilloso. pensamiento magistral. Pero No, Nacho, pero espere, lo explico. ¿Cuándo no? Usted tiene razón en su pensamiento. Hombre, ¿cómo salgo a protestar si antes lo que están bregando a mejorarme? ¿Sí o no? Esa es la premisa número uno. No, es que, ¿y dónde está la premisa número dos suya? no tengo. Sí, ¿Cuál la es? premisa número dos es, si esto me lo meten, la empresa se acaba y salimos 100.000 empleados a la calle. Pero entonces ¿Por aquí- qué? Porque el negocio no es viable, entonces ellos no se van a quebrar y ya. Pero Pero lo es que que, ellos no lo que quieren estar dice, la contratados clave por yo la creo está en empresa. lo que dice la ministra al final. Si son trabajadores independientes, vamos a corroborarlo, si son trabajadores independientes, entonces Deben deberán estar cotizando. comportarse como tales. Los Y deberán trabajadores cotizar. independ- Claro. Es decir, le uno tienen como que traba- meter la mano al bolsillo para sacar del...
poquito presupuesto que hacen y pagar sus impuestos. Yo lo que finalmente por eso es que entiendo- están protestando. Entonces tampoco es que estén sus protestando impuestos, porque pero no porque son se sus ganaron una impuestos, piñata. sino pagar su seguridad Pues, social. Contribución a la Eso seguridad es para social. fiscales, pues muchachos. Igual entendemos la Exacto. referencia. Yo No, lo no, que pero entiendo La es que- norma en la pero no es lo actualidad dice que si usted trabaja por servicios, usted debe cotizar a parafiscales sobre el 40% de su ingreso. Que eso es lo que no Es decir, si sucede yo ahora. cobro 100.000 pesos, sobre 40.000 pesos pago el 28%. Es decir, de 4 por 2, 8, pago 10.000 pesos. Pues aquí sumas y restas eso, si son trabajadores por servicio, lo deberían estar haciendo. Y cada vez que usted me pasa ese reporte de pago a pensiones y a salud, yo le entrego su plata. Pero yo no sé cómo es el modelo de Rappi, si a ellos les liquidan al día o cada semana, no sé cómo es el modelo, no lo conozco. No sé si a ellos les acumulan todo el trabajo de la semana y al final de la semana o le van pagando al día todos los No, por ¿y servicio. cuánto le tienen que dar además las empresas a las cuales Rappi le presta el servicio como plataforma? Es decir, yo soy Rappi, usted Nacho es el restaurante, yo le presto a usted ese servicio. ¿Cuánto me tiene que dar usted a mí? ¿Qué porcentaje sobre las ventas? Creo que está sobre el 40% de las ventas que se hacen a través de Algo Rappi. salió a decir por ahí Entonces, a lo que un hoy, empresario. a lo que hoy es que, digamos, se entiende que este tema de la reforma laboral lo que está buscando es, y yo creo que la palabra se puede permitir, obligar o hacer entrar en cintura a los empleados que, venga, es que es importante que usted se formalice. Lo que pasa es que también se ha vendido la idea, venga, es que están tratando de hacer un Rappi o están tratando de hacer, para no mencionar por la misma marca, están tratando de hacer un trabajo adicional, quizá tiene un trabajo de base, pero los domingos, los sábados hacen un trabajo extra. Pero eso no es el 100% de los empleados. Conozco personas que realmente se dedican a hacer trabajos a través de plataforma y no pagan pensión, no pagan seguro social. Y lo que dicen es que me gano más. Puedo sacarme 2 millones, puedo sacarme 2.300.000. Pero a la hora del TED, pues son trabajos que son inmediatistas. No van a servir realmente para una formalización a largo plazo, de Pero largo si aliento. está generando ese 2 o 3 millones de pesos, sobre esos 2 o 3 millones de pesos, está en la obligación Claro, de pero el pagar su Estado, salud y su tú pensión. sabes, Duber, que el Estado tiene que brindar la garantía de si hay empleo, pero también se tiene que brindar la garantía de que ese empleado, claro, se tiene que sostener en el tiempo. Yo no creo que la garantía, la exigencia. Lo claro Sí, de exacto, lo- la Sí, exigencia. sí, Sí. sí, Mire, pero exigir. El mire Estado lo- tiene que exigir. Lo Porque claro la de empresa to- gana, pero el empleado, ¿qué? Lo claro de todo Venga. este debate es que miren que llegan unos modelos que son nuevos, disruptivos, amarrados a la tecnología y no parecen casar con lo que la norma dice. No estamos es que- preparados. Y con la el problema- realidad. El problema es que estamos interpretando realidades nuevas con leyes pensadas para otras economías. Y otras épocas. Para otras épocas, otros modelos de negocio. Eso es muy difícil porque este contrato, si se le puede llamar así, esta vinculación con Rappi es totalmente sui generis. Sí, y la porque- estamos comparando como, no sé, un docente de cátedra, una persona que presta servicios Ahí domésticos. usan mucho una palabra Y son diferente, muy distintos. subordinación. Yo no sé qué tan subordinado ¿Qué tanta está. subordinación son hay ahí, en ¿no? eso? Pues en alguien que conduce un Uber o alguien que está en el Eso explotador. es un modelo de no- asociación ¿Ah? que de empleado. Por Un eso, modelo de socio. pero eso no existe en la norma. Entonces estamos tratando de aplicar normas que están totalmente pensadas para otra cosa, Sí. aplicárselas a esta y eso no va a dar. Pero, Fernando. ni para las empresas, ni para los actores, ni para el No, no gobierno. va. No, eso No va. no tiene por Pero dónde. entonces la pregunta que queda en el aire es, ¿por qué en otros países sí da? ¿Cuál es el problema de fondo de nosotros? ¿A qué le queremos poner un pero si sabemos que ese es el futuro? Porque estamos muy cuadriculados en la forma de contratación. ¿Es eso? No, Somos- en, somos- otro- te- en estamos otros países demasiado sí da cuadriculados. porque las normas son distintas. Ahora, ¿cómo Pero son Habría distintas a que- favor de esas aplicaciones. Ah, no sé, no las conozco. Pero no, pues no Hay sé, que o sea, mirarlas. por algo Hay funciona, que por lo mir- menos en Estados Unidos no. No, es pues es que más Estados Unidos el aquí lo tema. no. Hay Estados que Unidos mirarlas. nunca lo meta, porque en Estados Unidos la contratación es de las cosas más nefastas que hay. Sí. Sí, ¿usted sabe cuántos días de vacaciones tiene usted al año en Estados Unidos? No, no tiene idea de 10. vacaciones. Usted sí tiene 10. que sacar de Y- vacaciones. No, tiene 10 Y días. la sí. mayoría no son pagos, Y y no la se mayoría pagan, no ¿no? tienen Estados servicios Unidos de compre salud. y yo a usted No. lo despido y se fue, ya, lárguese de aquí. Y yo no tengo que liquidar ni nada. Usted Y el fue. sistema pensional es el ahorro voluntario que haga cada Sí, empleado, Estados es Unidos supremamente no es diferente. para comparar Es supremamente en este diferente. momento. Entonces, ¿cuál es el modelo a seguir, Nacho? No tengo ni idea. Bueno, pero- bueno, entonces pero- empecemos por ahí. Pero, ¿Hacia no, dónde vamos espere, nosotros? pero comparto lo que plantea José y Cifuentes. Sí.
hay que sentarnos a mirar que la realidad laboral cambió, que los deseos de los jóvenes son distintos. Eso ahí. Y no nos podemos sentar a legislar como si estuviéramos en 1970 pensando que todos los industriales tienen que cargar con todas estas cargas. ¿Cómo hacer un equilibrio para que las nuevas start-up funcionen? Nacho, Pero pero mire, Nacho, recuerde que el expresidente Álvaro Uribe en algún momento propuso también un tema de pago de salud y pensión por horas. Eso cuando salió le llovieron rayos y centellas, porque decía, bueno, no. Y él explicaba, si yo necesito es que me cumpla una tarea, una labor por 2 horas, ¿por qué lo tengo que contratar o pagarle por un día completo? ¿Cierto? No tiene sentido. Cuando él hizo la propuesta, pues obviamente todo el mundo le cayó encima y eso nunca pasó. Ahora es algo completamente diferente. Pensaría yo que en el fondo es un tema de educación. Desde niños no nos enseñaron a ahorrar en este país porque nunca tuvimos clases de economía ni inversiones. Lo segundo, todo el mundo piensa que guardar las platicas eso va en contra mía, pues como no me la haga, mejor me la prefiero parrandear. Aquí hay un cuento de educación y también pues de lo que usted dice, por hora, sí, pero uno con hora no va a llegar a conseguir ni la semana ni nada, eso habrá que buscar un término. Pero medio. Nacho, debe existir esa posibilidad para quien quiere por horas o para quien quiere estar vinculado un tiempo completo a una empresa. Es que deben estar esas Las posibilidades. opciones. Porque es que como individuo, Posibilidad de elegir. uno es el que elige. Quiero trabajar 2 horas al día. No, quiero tener un salario completo y unas prestaciones completas. O sea, debe estar en esa posibilidad. El que trabaja en Rappi quiere trabajar 3 horas y dedicarle el tiempo de su día a su Señores, familia, a otras tengo cosas. muchas noticias. Nacho, Te iba a si preguntar me algo. permite rápidamente. No, bueno. María Andrea Sierra, por favor, que No, no me... pero era un aporte que ya de pronto a lugar, porque ya pasamos el tema, pero el paradigma que está planteando Fernando Cifuentes es el paradigma legislativo que siempre ha existido. Es que la ley siempre llega después del hecho, porque la ley no es predictiva. La ley nace después de que se conocieron los hechos. Y eso sí que aplica en el derecho civil, en el derecho laboral, porque pues el derecho penal va evolucionando mucho más. Ahora, el llamado sí tendría que ser a entender esa realidad que tenemos en este momento y lo que usted decía, Nacho, no pretender ya. Y ese era el segundo punto que le iba a dar, Nacho. Usted no le puede pedir al gobierno que nos está todavía igualando con esclavos y esclavistas que venga a legislar de una forma posmoderna o actual si él todavía nos está mirando con los anteojos de los esclavos y los esclavistas. Buena apreciación la suya, excelente. Nacho, si me permite, y le complemento antes del cierre, mire, del cierre del tema. No sé hasta dónde se está concertando cuando la ministra Gloria Inés Ramírez tiene estas posturas con el CEO de Rappi y nos han manifestado que en las reformas de ella, que son la laboral y la pensional, si hay una concertación que no se manifiesta, existe en la de salud. No, a mí me parecería que en realidad no hay tal concertación de la que se está hablando desde el gobierno nacional en estas 2 reformas. En la de trabajo no, porque tiene más aristas que la pensional. Lo que pasa es que la pensional no tiene tantas variables como si la puede tener una de la salud y una de la laboral. La laboral sí es la que está pisando más callos porque pues obviamente todos los empresarios dicen, no, venga, esto como que ya va en detrimento de nosotros. Pero la pensional, pues ahí sí toca incluso hasta los propios empresarios como persona natural, porque no se va contra las instituciones, sino que toca es a la persona. Pero nos hablan de 89 puntos, concertación en 86 y en los 3 puntos que no hay concertación. Y el 99% hay de salud. distanciamiento total entre las partes. Avancemos. ¿Qué pasó con la Junta de la Cámara de Comercio que se repitieron las votaciones en el día de ayer? Vean, Nacho, sí, ayer se repitió la votación para elegir 8 de los 12 representantes de la Junta de la Cámara de Comercio de Medellín y Antioquia. Se eligieron efectivamente a las 8 personas. Recordemos que esta Junta tiene 12 integrantes, 4 son puestos por el Gobierno Nacional, 8 por elección de Junta que se había realizado el pasado 1 de diciembre, la cual fue en su momento demandada porque había problemas con 21 votos. ¿Cuál es la gran conclusión de las elecciones de ayer? Que prácticamente, salvo una persona, se eligieron los mismos, de 8 se eligieron 7 que ya estaban. Los cambios no fueron fundamentales. La lista 1 que tenía 5 integrantes volvió a elegir los 5. La 7 que tenía 1 volvió a eligió 7. La lista 2 no se presentó. Prácticamente quedaron los mismos que estaban en un principio y afortunadamente, pues sostienen algunos, se demuestra que se legitiman los datos y las elecciones que se habían dado en la Cámara de Comercio el pasado 1 de diciembre. Es más, la variación en los votos fue de 20 votos, 1087 contra 1090 y algo, no, 20, sí, casi 20 votos, entre uno y otro. Y bueno, y están comerciantes, al parecer no pudieron ingresar
algunos de los integrantes que pretendía el alcalde de la ciudad ingresaran a la Junta de la Cámara, hay tranquilidad y están satisfechos con el resultado en la Cámara de Comercio, sobre todo por la transparencia del proceso. Y no han nombrado a los representantes del gobierno nacional. Sí, 8, no, 9 meses. el presidente de la República manifestó que iba a nombrar en las diferentes cámaras de comercio para integrar la Junta a representantes del sector tendero y demás. Sí, pero nada, no ha Pero llegado. todavía no se sabe quiénes son. Pero al parecer son 12, ya estarían estos 8 a espera de los otros 4. Sin el patrocinio de sus huevitos, ¿por qué hoy no va? Ah, no me diga, Nacho. Pero usted no se preocupe. ¿Qué le pasó? ¿Indonesia no va a ir al Mundial? Indonesia no va a ser el Mundial, Nacho, de la categoría sub-20. Ah, sí, ¿qué un pasó? tema bastante complejo. Hoy el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo confirmó. Resulta que dentro de las 24 selecciones clasificadas para la cita orbital para desarrollarse el presente año estaba la selección de Israel. Y por diferencias políticas, ideológicas, la gente en Indonesia, bueno, las autoridades de Indonesia pretendían cerrarle la puerta a Israel. Debido a esta situación, recordemos que la FIFA tiene como primer mandato que ni las corrientes religiosas ni políticas se metan en el tema fútbol. Así que automáticamente, por la solicitud que extendió Indonesia de prohibirle la entrada a Israel al país para ejecutar y jugarse el Mundial como es debido porque consiguió la clasificación, tomó la decisión el presidente de la FIFA y el comité de quitarle la sede mundialista a Indonesia. En la próxima semana estarán esculcando dentro de los países que tengan la factibilidad de organizarla cuál sería la sede más probable. Lo quieren hacer dentro de los mismos márgenes de tiempos establecidos, pero Indonesia no solamente se quedaría sin ser sede, sino como era local, participaba en la cita orbital, así que también se queda por fuera de la competencia. Fernando, eso que nos recuerda y que nos devuelve 30 y casi 40 años. No, pero 30 y- muy diferente. Pero las Por motivos circunstancias- distintos, por Exacto. motivos muy distintos. Los motivos son Aquí fue distintos por porque dormidos. Colombia renunció a la sede. A Sí. Indonesia se la quitan. Y se la Y quitan con justa además, razón. Y se la quitan además porque es el país con mayor número de musulmanes del mundo. ¿Sí? Claro. Sí. No sabía. Tienen casi 300 millones de musulmanes. Entonces, en sus diferencias con el Estado judío, rechazaron la presencia 200. 200 millones. Pero eran como 290. Bueno, Bueno, usted- pero yo un le número creo a bajo, usted, un número José. viene, Yo muchachos. le Bueno, creo a usted. señores, Estábamos hablando ya de fútbol, se pero me eso van es a una crear situación. ustedes ahí. Ya nos vamos a Nacho, poner- alguien me dijo a mí, voy a tirar de pronto el comunicado aquí extraoficial, que dentro de las opciones se había planteado también nuestro país como de relevo técnico. Ahora, se lanza la posibilidad, contando con una gestión de la federación, que recordemos que Ramón Yesuru es una persona muy cercana a Domínguez de la Conmebol y por supuesto también de Gianni Infantino, y digamos que se tiene esa deuda pendiente por la Copa América que no se realizó aquí por tema de pandemia. Opciones obviamente va a tener muchas, seguramente mejor en la FIFA, pero el nombre de Colombia va debajo de una carpetica. Colombia ya lo hizo. Duber, ¿cuántos visitantes vamos a tener en Semana Santa? Nacho, pues según la alcaldía de Medellín serán por lo menos 600.000 visitantes los que lleguen a la ciudad de Medellín. Esto pues, Nacho, recuerde que la ciudad se ha vuelto una de las ciudades de Colombia más visitadas. Nos lo contaban acá pues, esta misma semana. Ha venido bajando el tema de los visitantes de la ciudad, pero la ciudad viene haciendo todo, Nacho, para poder atender todos estos visitantes durante la Semana Mayor. ¿Usted qué me tiene para contar, hombre, del doctor Fernando Cifuentes? Que lo veo muy ahí tecleando. ¿Qué le tengo yo para contar? Sí. No, pues todo lo que le hemos contado. Bueno, Vale, poquito, ya ¿no? No, pero Me por voy ejemplo con tiene Rubro. para contarle lo de Ultra. Sí, señor. Resulta Resulta que Ultra... A propósito. Él es Pero mi venga, memoria extraíble. Aviones en el máster, por favor, con los fules. No, porque no hay fulles. Realmente lo que hay es un comunicado. Fulles llamamos a las declaraciones para que el televidente se Sí, claro. ubique. Aviones, por favor. Ultra, a través de este comunicado que ustedes están viendo en pantalla, acaba de comunicar la suspensión de actividades después de que anunciara una recapitalización, una capitalización, la reducción de la flota a 3 aviones, pero al parecer, dicen ellos, a pesar de estas medidas, no pueden continuar operaciones. Dicen que tienen en este momento la participación de un 8% en el mercado y que tienen 1.200 puestos de trabajo directos e indirectos que hoy están en riesgo. Suspenden hoy a las 12 de la noche operaciones en Colombia. María Andrea, Nacho, deme ¿sabe? rum, rum. Si me permite Pero es que rápidamente. mire la hora y tenemos pero 3 rapidito. invitados. Usted no lee en el libreto. Estamos en ¿Ustedes qué víspera opinan? de Semana Santa, Nacho. ¿Usted con qué seguridad se pone hoy a comprarse un paquete para irse a pasear
Sí, mire lo de Viva, mire lo de Ultra. Y están, no, ya no. Ay, Dios mío. Ya no llega compra, pues. Uber, coja su carrito y se va una semana antes de Semana Santa y tranquilo. Exactamente. María Andrea, ¿usted tiene run político? Sí, empezamos por unas vacaciones. Sí, como quiera. Bueno, mire, es que a propósito de Semana Santa, Ultra, quién se va de vacaciones, quiénes llegan y quiénes se van, pues se va el gobernador de Antioquia otra vez de vacaciones. Y es que a partir del próximo 3 de abril va a asumir como gobernadora encargada la directora de planeación del departamento, la señora Claudia Laburrego. Pues resulta que el gobernador Aníbal Gaviria se tomará un receso entre el 3 de abril y el 10 de abril, ambos días inclusive. Si uno se pone a ver estos días hábiles, pues digamos que serían 4 días hábiles, si contamos lunes, martes, miércoles y el lunes de Pascua. Pero pues eso también ha generado como un poquito de resquemor entre algunos antioqueños porque le está dando de qué hablar a otras personas pues que han criticado y que son aspirantes a la gobernación de Antioquia sobre las reiteradas ausencias de Aníbal Gaviria Correa. Pero si nos vamos para otro lado en el run político, hablando acerca de gobernación de Antioquia, pues es importante ver una fotografía que publicó el expresidente Iván Duque en unión con el exalcalde y pues excandidato también a la presidencia, Federico Gutiérrez, donde pues están ahí conversando, chocan su mano y el expresidente Iván Duque dice que ha sido un gran encuentro con su amigo Federico Gutiérrez, muestran pues por supuesto allí una gran afinidad y se está a la espera todavía de que Gutiérrez pueda confirmar si aspiraría a la alcaldía de Medellín o a la gobernación de Antioquia, pero dentro de la gobernación de Antioquia esta semana conocimos una fotografía de 4 aspirantes de los cuales Nacho usted ha estado haga hablando. una pausa ahí, Nacho, yo quiero hacer un Eso, la narración me fui Sí, con rapidito. toda. Pero esta semana también, bueno, la semana anterior nos contaba Juan Camilo Restrepo que se había reunido con el presidente Duque. Y no él se había no tomado publicó foto. ¿Y no puedo qué? No publicó la foto con Juan Camilo Restrepo. Ahí está. O sea, Porque Duque, es que ¿qué? con la imagen que salió. Lo que pasa es que está a un peldaño peldaño abajo de foto, pero ser no la publico. presidenciable. No, el que la publicó fue él. Es que es un expresidente con un presidenciable. No, No, le entendió pero- usted ese enredo que armó ahí. No, esa no la meta así, No, no. no, no. Es un presidente con un La quiero cambiar, precandidato. a la Alguien que alcaldía o a la quiere, que gobernación. mucha gente quiere que lance a la alcaldía. Sí. Y Pero le déjame- conviene la foto o no le conviene, Pues claro. el tiempo lo dirá. Esperemos a ¿A que quién le resuelva. Pero termina ¿a quién, Si lanza o no ¿a lanza. quién le Viniendo conviene, más. Nacho? ¿Ah? ¿A quién le Viniendo. conviene? Al precandidato. A Pues ninguno de los Federico. dos. Al Yo que está en Duque ya está campaña. desaparecido del sector público. Pero Julio yo Resta. pensaría que al que no le conviene es a Federico Federico. Gutiérrez. Yo comparto lo mismo. Eso. Por la popularidad con la que salió Usted Duque. no sé tomar fotos ni conmigo. Y no, es que todas fotos son. Usted no sabe dónde las saca. Pero ¿Y Nacho, cómo es la que programan? yo Bueno, me señores, quedo pensando, porque Juan Pero Camilo déjame deje termino pensar. con la Juan otra Camilo fotito. Restrepo Deje decía, pensar en tengo Juan el Camilo apoyo del Restrepo. presidente Iván Duque, me dice, hágale con toda. Y no publicó la foto con Juan Pero Camilo déjame- Restrepo. Y sale la pública con Federico Gutiérrez. O sea que no tiene tal apoyo del expresidente. Déjame termino de hablar de estas Por favor, fotografías, Duber, por favor. Por favor, Siga rapidez. con el álbum. No, por favor, rapidez. Mire, muy rápido, Seguridad. no me interrumpan más compañeros. Pues la otra foto es de los 4 aspirantes que estarían buscando formar ese equipo. Estamos hablando de Andrés Julián Rendón, Mauricio Tobón, Juan Diego Gómez y Eugenio. ¿Va a hablar usted de la publicación No, que hicieron como venga, antenoche? no, venga. Entonces ellos hicieron esta publicación, Nacho, es que pero no da es mucho la de qué hablar. Nacho, pero es la consecuencia que ha generado esto entre el run político, porque pues inmediatamente, como ellos se van acá en contra de lo que ellos han denominado el petrismo, quinterismo o quinterismo-petrismo, pues sale entonces Pero ahí- uno de los candidatos a la gobernación, Camilo Calle, Ahí donde desentona Mauricio Tobón. pues ellos se tomaron esta foto. El señor Camilo Calle, que es diputado y que pues también pronto estará en esta mesa, pues él dice que esto realmente representa el pasado y que no es justo que el departamento de Antioquia le vuelva a tocar este tipo de lo que ellos llaman petrismo, quinterismo, porque los tilda incluso de hacer parte de ese clientelismo del pasado. Y sale también otro candidato a la alcaldía de Medellín, donde alienta a Camilo Calle, que sería pues una fórmula de la gobernación de Antioquia, el concejal Daniel Duque, criticando también esta foto. A lo que hoy, Nacho, es que en redes sociales siempre se van a estar tirando, pero no conviene, diría uno, que un aspirante a la gobernación de Antioquia se esté yendo en contra del gobierno de turno. El presidente Gustavo Petro, y lo hablábamos esta semana, acerca de, mire lo que sucedía en Bogotá. ¿Pero quién dice eso? Lo que pasa es que en esa foto de Mire, los no, 4 perdóneme, dice usted porque trabaja en regional. petrismo. No, sí, usted trabaja en lo regional.
Lo mismo está ocurriendo en Cundinamarca, Bogotá, en Barranquilla Pero y en el Valle del Cauca. pero hablo de por Antioquia, eso, pero voy a uno, esto. usted no puede decir que uno no... Usted no me lance, yo soy súper amiga del presidente que sea de todo. No, voy a esto, Nacho, no, póngale cuidado, voy a esto y es qué tanto le puede convenir al departamento de Antioquia en cuanto al apoyo de proyectos venideros. Recuerde lo que pasó en Bogotá con respecto al metro, donde básicamente el presidente Gustavo Petro le puso ahí como ese freno de, Mariana, usted venga, porque está si muy no lo chiquita. hacen así... Usted está muy chiquita. Sí, estoy ¿Usted muy chiquita, sabe de Nacho. qué nos convino tener a Uribe en el gobierno? ¿De nada? Nos convino en poco, Nacho. En pero, poco, Pero usted, en ah, poco. Pero el Nacho, departamento de Antioquia lo pero- defiende demasiado. No, no, sí, supondría uno que le pero confía cuando mucho. usted A sabe ver, lo que hizo Andrés Ah, Uriel, vea, el difunto todo se Andrés va Uriel, revelando. lo que hicieron por Antioquia, fue muy poquito en el ¿Qué presidente tendrá? Uribe. ¿No? Pues en obras ¿Qué de tendrá? infraestructura, Nacho, en seguridad Pero- hicieron mucho. Pero el asunto es, Bueno, es si ¿hicieron o no? el gobernante local debe ser amigo del presidente. No debería. O debería ser, no debería, por lo debería. menos de su propio Pero en partido. tema de diplomacia. Por eso es diplomacia. El tema de la La diplomacia, diplomacia todo es se permitido. le- El toca- hecho de que las elecciones, los procesos electorales estén separados implica que en muchas ocasiones No se van va a ser de la presentar- misma no van a ser de la Si misma no, pues lo seguirán corriente. regalando. Pónganse de la cuerda y sean de la va a cuerda del pasar. presidente. Igualmente no van a dar cosas. En muchas Pero, ocasiones. pero, Son Nacho, relaciones pero Nacho, usted políticas. lo plantea. Pero conviene no buenas nos fue muy relaciones. bien con Claro, Uribe, total. el presidente del departamento de Antioquia. ¿Usted se imagina cómo nos va con Petro y un gobierno que no sea cercano a Petro? Pues nos puede ir mejor. Hemos tenido experiencias en ese sentido, que gobernadores que no han sido muy amigos de Antioquia, el caso de Santos dio más para Antioquia que lo que dio Federico el- Gutiérrez no era amigo de esa. Sí, por y ejemplo. le voy a... Pues mire los anales de la historia. Hay veces les conviene a esos presidentes invertir cuando no tienen Nacho, amigos pero yo para creo que ganar. tiene que ver más Señor, el tema me de voy. gestión política también, sí, en gran claro. parte. No, pero es que es por eso lo que le está diciendo María Andrea muy fácil a usted. Ellos están diciendo una vez, se declaran ¿Y que eso? no les gusta, entonces no va a haber gestión política. Entonces que... Y ahí va lanzando su idea de autonomía Es que de no, es Antioquia. ella le está diciendo todo lo contrario. Ellos no van a hacer gestión política. No, yo digo Van que a ganar de enemigo al los presidente, entonces no me vuelva a mirar. proyectos y que le favorezca o no Señores, a una región es usted cuestión me de dejó política. muy bravo con lo siguiente. Entonces, ¿para qué me hice chuzar yo tanto con todas las vacunas de COVID? No, pero usted ya las tiene y está No. perfecto. Pero la Organización Mundial de la Salud, se la voy a dar súper breve porque sé que estamos corticos de tiempo, No, pues. ya se refirió sobre esas dosis de refuerzo que se tienen. Por primera vez, la organización está separando en grupos de alto, mediano y bajo riesgo a las personas que deban recibir la vacuna contra el COVID-19. Básicamente, ¿qué es lo que están diciendo? Venga, usted ya con un esquema completo más una sola dosis es suficiente. Usted no necesita ni la Entonces, tercera primero, ni la cuarta. ¿qué es un esquema completo? En las que son de 2 dosis, por ejemplo, en la Perfecto. Pfizer, en la Listo. Sinovac, que son de 2 dosis, Dos esquema dosis. completo. Y Janssen es una sola dosis. no, y si me puse la tercera, entonces quedé súper bien. Quedó súper bien. Listo. Es más, la recomendación se está haciendo porque se está estimando que la mayoría de la población ya tiene todos esos refuerzos, han tenido COVID o convergen esas dos situaciones, vacunación más COVID, y ya se está llegando a esa inmunidad de rebaño. Se la cuento cortica. Muy cortica pausa. Nacho, a propósito de COVID, el Papa está hospitalizado por COVID. El Papa le dio COVID. Sí, señor, está ¿Le dio COVID? Yo hospitalizado. sabía que estaba hospitalizado, Pero- pero no por COVID. Dice el Vaticano oficialmente infección respiratoria. No, pues yo sí le creo a Dios. Debe tener sus fuentes. Usted sabe que siempre... Vaticanista, Sí. es vaticanista. Él tiene su atuendo de obispo. Y en esa fuente. Y en esa fuente. ¡Ave María! Yo también le le creo creo. a Duber y a Alexea. Cuando ellos hablan de eso, póngale la firma. De reinas a O Duber. sea, yo no a le espero Alexea. milagros porque lo Ay, conozco, saludo, pero Alex. Señores, le tengo fe. vamos a hacer una muy breve pausa y vamos con nuestros primeros invitados. Hoy se me desorganizó esta mesa. Estoy tratando de ponerle contra, pero están muy emotivos hoy. Ya volvemos. Esta sección es patrocinada por El Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. No la hora. Jurados y fuentes que no la hora. Que tengamos ya esas vías al Urabá antioqueño. De hecho, tengo entendido que muchas personas que van a viajar ahora hacia Coveñas, hacia el norte, hacia el Caribe, no se van a ir por la vía vieja, van a utilizar la vía por el Urabá antioqueño en vista pues, de los acontecimientos que tenemos en esta vía. No por la troncal a la costa, sino por la vía al mar. Dicen que el paisaje es hermoso, que se conduce rico, dicen inclusive que es hasta más cerquita, que meterles a desgastar uno subiendo matasanos y bajando después. Pero a mí es que me encanta, sobre todo la bajada, a Valdivia, Puerto Valdivia, me encanta. Don José Luis Osorio Iglesias es el presidente de la Corporación Urabá Cultura Puerto.
¿Cómo me le va? Nacho, muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por darnos la oportunidad en este espacio. Un saludo a ¿Por los- qué ponerse uno a montar algo de cultura puerto? Si los puertos por lo general son cerrados, exclusivos para entrada y salida de mercancía, un personal que trabaja allá. Esto no es de dominio que yo me pueda ir a caminar pues como por el malecón o allá hay un chusito para yo tomarme alguna cosita ahí viendo el atardecer. ¿Por qué? Muy buena pregunta. ¿Por qué si los puertos son privados? Mira que es alrededor de los puertos donde unas nuevas dinámicas se van a empezar a desarrollar. Es ahí donde tenemos que construir la cultura puerto. Por eso nosotros hemos llegado hasta acá a Medellín a tocar la puerta de un referente que ha sido de la cultura puerto, que es el Metro de Medellín con Cultura Metro. Pero si bien el Metro de Medellín es un bien público de la nación, el puerto, como lo acabas de decir, es privado, pero como les decía, es alrededor donde tenemos que generar ese sentido de pertenencia y apropiación del territorio por los habitantes de Urabá. No solamente ir a trabajar al puerto, Nacho, es generar riquezas y generar oportunidades alrededor de los puertos. El puerto va a generar cerca de 1.200 empleos directos. Estoy hablando de un puerto y son 2 puertos los que van a quedar en el distrito de Turbo. Pero alrededor de los puertos va a haber más de 14.000 empleos indirectos que se van a ver impactados, una demanda de bienes y servicios que debe ser atendida por la región de Urabá. Esto va a transformar el territorio y sus procesos de desarrollo de una manera impresionante, pero para eso tenemos que hacer un trabajo integral entre la sociedad civil, la institucionalidad y el Estado. Tenemos que intervenir para que no convertirnos en Urabá en un muelle para Medellín. En Urabá debemos de ser ese piloto y ese referente de construcción de cultura puerto en Colombia. Y mire, yo aquí miro imágenes, he buscado mucho eso. ¿Qué va a pasar a futuro con Turbo? O sea, ni le han hecho un malecón, ni están potenciados a hacer turismo, ni playas. Eso sigue, en mi concepto, sigue abandonado. Y se nos vino esta carretera. ¿Y a dónde vamos a tener que ir a pasear? A 4 horitas a la playa. Entonces, hay cultura puerto, qué maravilla, ¿sí o no? Y todo esto y va a generar 1.200 empleos. Ahora bien, ¿cuánto empleo genera el turismo? ¿Cuánta gente podría ir? ¿Saben ustedes algo de esto? ¿O esto lo podrían asociar a que los puertos dijeran, hombre, nosotros vamos a ayudar en una inversión potencializando esto? ¿Hace cuánto no visitas Turbo? No, hace muchos años. Mira que hay un malecón en Playa Dulce hermoso para caminar las playas y ver los atardeceres en el horizonte de nuestro mar, del Caribe antioqueño. Hay un turismo que desarrollar no solamente porque tenemos playa, sino que hay un turismo histórico que Urabá le debe a Colombia y al continente entero, porque es ahí donde está la identidad de la cultura puerto, en ese turismo histórico que hay que rescatar. No solamente en Turbo, Nacho, el turismo hay que desarrollarlo de una manera donde todos puedan aprovechar las 4 horas que va a quedar Medellín al Urabá. Sí. Están las playas de Necoclí, donde hay que desarrollar un malecón y un muelle turístico, y también hay una proyección portuaria en Necoclí inmensa. Y mira que Necoclí también tiene un turismo histórico. No sé si sabes que allá es el primer municipio constituido en el continente. Eso no lo sabemos y hay que explotar ese turismo. Se llama San Sebastián del Darién, lo que hoy es Necoclí. Allá van a construir un puerto. Pero entonces es desarrollar e integrar a todos los actores, sobre todo a la sociedad civil, para que en conjunto con ellos construyamos esas estrategias para poder recibirlos a ustedes, que van a estar a 4 horas de estas hermosas playas, que tenemos unas islas hermosas allá en el Urabá chocuano, paradisíacas, que podemos aprovechar. Pero eso lo hacemos en conjunto con la sociedad, con la comunidad. Vámonos para el metro. Mi estimado José Luis Osorio Iglesias, presidente de la... Jaime Andrés Ortiz, aquí por la carrera, gerente social y de servicio al cliente del Metro de Medellín. Jaime, pero es que usted, yo creo que ustedes son muy buenos asesores en ese sentido, porque para hablar de la cultura metro y ustedes. Así es, Nacho. Un saludo muy especial, saludo a todos los televidentes. Sí, la construcción de Cultura Metro empezó 7 años antes de iniciar la operación comercial del sistema.
y desde el metro estamos convencidos de que la construcción de relaciones de confianza con la comunidad, con la ciudadanía, redunda en ganancias en este caso, para el Metro de Medellín. Pero los proyectos de infraestructura pues, de este país, si se gestionan de la manera correcta, deben tener una construcción de cultura muy fuerte desde mucho antes de que estén en operación. Y es ahí cuando Cultura Puerto nos busca y nos dice, asesórenos, trabajemos en conjunto. Y así como hemos trabajado en otras partes, en Panamá, en Perú, hoy en día en el Metro de Quito, ¿cierto? Estamos construyendo la cultura metro, ya la hemos denominado metrocultura, con el Metro de Quito, donde podemos nosotros contarles, enseñarles, mostrarles todas esas lecciones aprendidas que hemos tenido durante 34 años de la construcción de Cultura Metro, para que sea mucho más fácil, en conjunto con la comunidad, construir lo que requiere un proyecto de infraestructura como son los puertos del Urabá antioqueño. ¿Cuáles son esos esenciales precisamente de la cultura metro, que a lo largo del tiempo, incluso antes pues de que empezara realmente a rodar los trenes, se empezó a inyectar en los antioqueños y que se trasladaría entonces a esa cultura puerto? Pues la cultura metro está basada en unas premisas, ¿cierto? Sí. Tenemos como 12 premisas que nos han ayudado a construir la cultura metro a lo largo del tiempo. Hoy hablábamos con José Luis, por ejemplo, de que nadie da lo que no tiene, ¿cierto? Y como es adentro, es afuera, ¿cierto? Entonces, cuando vas a construir cultura, primero tienes que trabajar hacia adentro para poder irradiar a la comunidad con eso mismo. Y construir cultura es construir confianza. Y la confianza se construye mediante el cumplimiento de las promesas, ¿cierto? Entonces, en estos proyectos de infraestructura es muy importante cumplir las promesas que le hacemos a los ciudadanos, ¿cierto? Porque a veces pues, fallamos en la construcción de proyectos de infraestructura porque prometemos más de lo que podemos cumplir, pero no debe ser así. Por eso debemos trabajar adentro para llegar hacia afuera. Y así una serie de premisas que conforman la cultura metro que se pueden replicar en otros proyectos del país. Jaime, ¿qué es lo que ha pasado en la ciudad, en general en el área metropolitana? Que la cultura metro, las personas la tienen muy arraigada mientras están en el metro, pero cuando salen del metro como que se pierde la cultura. O sea, ¿qué pasa o qué han identificado ustedes? A ver, la construcción de cultura toma tiempo, ¿cierto? Toma tiempo. Por eso nosotros siempre hacemos mucho énfasis en que empezamos 7 años antes de empezar a operar, porque es disponer de todo lo que se pueda para que el usuario se comporte de la manera adecuada al interior del sistema, y requiere de unas inversiones, ¿cierto? Construir cultura requiere de inversiones. Y yo siempre digo que deberíamos apostarle más a la construcción de cultura ciudadana en Medellín, ¿cierto? Pero eso requiere pues, inversiones. Nosotros hemos acompañado a otras ciudades, Santa Marta, Cartagena, en temas de cultura, y entregamos el producto de cómo desarrollarla. Pero a veces pues los mandatarios, digámoslo así, no invierten en cultura lo que se debería invertir, porque se invierte en otros proyectos que necesitan las ciudades también. Entonces, ¿qué pasa? Que deberíamos invertirle mucho más a cultura. Una de las verticales de trabajo de Cultura Metro es el entorno cuidado, es contar con los espacios adecuados al interior del sistema para que esto determine el comportamiento de los usuarios. Eso mismo deberíamos replicarlo en la ciudad, ¿cierto? En la ciudad, pues en Medellín o en las ciudades, es disponer de los espacios públicos para que la gente se comporte pues, de la manera que se espera, pero a veces fallamos en esos temas. A propósito de lo que estaban preguntando, José Luis, ¿cuál es la promesa del puerto entonces para las promesas de los puertos para la región? Porque eso no resuelve necesariamente la problemática social de una región. Está Buenaventura, que tiene un puerto gigantesco y hoy tiene todos los problemas sociales del mundo. ¿A qué se han comprometido los puertos con Urabá? Mira, en Urabá los puertos, como estos proyectos de infraestructura tan grandes, tienen una responsabilidad social con las comunidades que están en su área de influencia. Vienen trabajando con esa responsabilidad social, pero la cultura puerto y el puerto no viene a solucionar en realidad los problemas sociales que tenemos en Urabá. Los problemas sociales que tenemos en Urabá se deben solucionar en conjunto con el desarrollo de los liderazgos comunitarios en el territorio. Es ahí donde
podemos identificar las necesidades de verdad y con ello generar los proyectos que se requieren para poder transformar el territorio y adaptarnos a las nuevas dinámicas que el puerto trae. Por el puerto va a entrar el mundo, vamos a recibir al mundo entero en Urabá. En Urabá debe ser ese ejemplo de transformación social para el país. Hemos vivido todas las guerras, hemos vivido los conflictos. Queremos brindarle a Urabá, queremos generarnos la esperanza de que con una cultura puerto, de que con el mundo en la puerta de nuestra casa viene por ahí, tenemos que apropiar al territorio. Los puertos no van a solucionarnos los problemas. Si nosotros como comunidad, como sociedad civil, como líderes, no nos involucramos y apropiamos de estos espacios, de estas nuevas dinámicas, créame que nos vamos a convertir en ese muelle para Medellín y no un panorama similar al de Buenaventura. Barranquilla, la Puerta de Oro está para el norte, para el otro lado del sur es unas condiciones muy complejas. ¿Para cuándo Cartagena ni está se diga. previsto la entrega de estos puertos y su puesta en funcionamiento? Mira que de los 3 proyectos portuarios, 2 ya están con sus licencias de construcción. Puerto Antioquia ya tiene un avance importante en la etapa de su construcción y se espera para mediados de 2025, 2026 que termine su primera fase. En cambio, Puerto PCC acaba de firmar su concesión portuaria ahora el mes de diciembre y están en el proceso ya de levantamiento de tierra, inicio de obra. Por lo pronto, nosotros venimos, como dice Jaime, estos megaproyectos deben tener un trabajo antes de que inicie sus operaciones. Ellos vinieron trabajando 7 años antes con Cultura Metro. Nosotros venimos desde hace 8 años liderando en Urabá esta iniciativa de Cultura Puerto y llevando por distintos espacios el tema de Cultura Puerto, en espacios empresariales, y yendo a las escuelas, y yendo a las universidades, hablando con los jóvenes, y hemos desarrollado esas dinámicas. A propósito, ahora estamos liderando un foro, el 6º Foro Portuario de Cultura Puerto, el próximo 19 de abril, donde uno de nuestros invitados es el Metro de Medellín con su experiencia y nos cuenten cómo se construye una cultura, cómo se transforma una sociedad rescatando su identidad para poder transformar esa cultura y adaptarla. Va a quedar bonito y raro. Ojalá lo puedan dejar entrar uno allá hasta allá a turistear, pero eso no se va a ver. Así como va a pasar ahora que ya empezaron a poner todos los pilastres allá en Guatapé para hacer el malecón, ya eso ya va adelantando. Pero fíjate que en Cartagena, en el puerto de Cartagena tienen espacios para hacer actividades culturales, artísticas, y en muchos puertos del mundo. Se espera que estos puertos de última generación, como los que están haciendo en Urabá, es el desarrollo portuario más grande de Colombia en los últimos 40 años. Estos puertos tengan una dinámica amigable, tanto como en el medio ambiente, como con la sociedad misma, y la sociedad se apropie de esto. Es por eso el concepto de la cultura puerto, no solamente en Urabá, la debe liderar Antioquia, como Antioquia es el referente con la cultura metro en toda la nación y traspasa fronteras. Urabá, después de tantos problemas sociales, conflictos, se merece tener esa esperanza de transformación con la cultura puerto. Y es por eso que le estamos apostando a eso. Los lideramos jóvenes en Urabá, hemos desarrollado un liderazgo comunitario grandísimo y nos preocupa nuestro territorio. Pero esto no lo hacemos nosotros solos ni lo hacen los puertos. Si no se involucran los actores pertinentes al asunto, créame que va a ser complejo, pero por eso venimos hace 8 años adelantando eso. Lo que más me gusta es que usted nos lo está cogiendo la noche de la mano de Jaime Andrés. Usted se ha metido, transfiriendo todo ese conocimiento. Qué bueno, me encanta todo esto. Pues don José y don Jaime, gracias por habernos acompañado, nos cogió la noche. Gracias, Nacho, muchas gracias. Espero poder visitar y conocer el Urabá antioqueño ya con sus puertos. Me encantaría y iba a quedar muy pegadito. En esto estamos, ese túnel va a toda velocidad. Lo que se demora es ya poner todas las máquinas esas, las electromecánicas, y ya ese túnel del Toyo llega uno en 2 segundos allá. Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias a usted, Nacho. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a hablar de qué. Parkinson. Ah, pues lo pensó mucho. Ya volvemos. Llegó Raspa y Listo de la Lotería de Medellín.
los juegos con los que raspas y ganas de una. Cómpralos ya desde 2.000 pesos. 1 de cada 3 tiquetes está premiado con Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Cambia tu suerte al instante. Muy de bueno tener 20 años, cuando uno cree que uno es Superman y que no se va a morir de nada, y que me tire y a mí nunca me va a pasar nada, eso es cosa de viejitos. Y va pasando la vida más rápido de lo que uno piensa, ya uno se vuelve adulto y uno dice, esto sí me puede pasar. Dos invitados muy especiales, José, quiero que hablemos con ellos. Sí, señor, estamos con Jaime Puerta, colega, periodista del área económica, y el doctor Omar Freddy Uritica, neurólogo, y con ellos vamos a hablar del Parkinson, porque, Nacho, el próximo 11 de abril, según la Organización Mundial de la Salud, es el Día Mundial del Parkinson. Estaba mirando, y esto es porque ese día es el aniversario, fue la fecha en que nació el señor James Parkinson, que fue quien identificó la enfermedad, doctor. Sí, fue el primero que publicó una descripción de la enfermedad de 6 pacientes que observó. Y en 1817 publicó este artículo en una revista científica, dándole salida, pues digámoslo así, al conocimiento de la enfermedad. Hace 200 años, Nacho. A mí me impacta mucho porque pues, tengo un personaje que me cae muy bien, un actor de televisión, y fue como Michael J. Fox, el de Viaje al Futuro y todo esto, y tenía su comedia. Y, pues, yo no sé si tiene Parkinson, pero la enfermedad que tiene es... Y ese fue el motivo del retiro. Sí, no, se retiró ya hace muchos años. En esencia, ¿qué es el Parkinson, doctor? Bueno, la enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa. Desafortunadamente es una enfermedad crónica que no se cuenta con una curación para esta enfermedad, ni nada que evite que progrese la enfermedad o preventivo como para evitar que a las personas le den la enfermedad. O sea, no comer bien ni hacer ejercicio, no. Si usted ya la tiene, usted le va a dar eso. Si está predestinado, Sí, digámoslo así, a tenerla. Es un tema más como por le va a genética. dar. Hasta ahora el 90% de la enfermedad de Parkinson es desconocido la causa. Solo hay un 10% que ya se han encontrado varios genes implicados en esto. De hecho, pues se sigue estudiando pues, la causa, apuntan mucho a factores genéticos y factores ambientales. De hecho, en la Universidad de Antioquia, que estoy allí, estamos cursando con un estudio a nivel latinoamericano, donde estamos participando allí en la Universidad de Antioquia en neurociencias, aportando varios pacientes para este estudio. Se trata de obtener una muestra médica, una muestra de sangre al paciente y hacerle una encuesta de los factores ambientales que ha estado sometido, y con esto es para juntar estas dos informaciones y para mirar a ver si hay algo ambiental también que está incluido. ¿Qué tanto da eso en Colombia? ¿O qué tanto nos da a los No, en general, el 2% de la población mayor de 60 años posiblemente va a sufrir enfermedad de Parkinson. O sea, después del Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más prevalente. ¿Y en estadísticas cómo estamos de personas con Parkinson en nuestra ciudad o en nuestro departamento? ¿Son muchas las personas que están padeciendo la enfermedad en la actualidad? Sí, como la población ha virado a que estamos ya, esa pirámide que decíamos que Latinoamérica está, la base era menores de edad, ya se invirtió, ya la base es mayores de edad y ya hay más gente con estas enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el Parkinson. Mira, uno escucha mucha gente, entonces, o sea, hay algunas cosas similares que no sean necesariamente Parkinson. Eso es importante porque el temblor, todo el mundo lo asocia a Parkinson. Sí, y todos hemos temblado alguna vez, uno tiembla. Sí. Y de hecho, sí ha aumentado la consulta porque los medios y todo esto han sensibilizado a la población sobre el temblor y la enfermedad de Parkinson. Pero hay muchas otras enfermedades que cursan con temblor, pero que no es Parkinson. Los diagnósticos aquí es clínico, o sea, no hay hasta el momento de uso clínico una prueba de laboratorio que le diga tiene Parkinson. Es el neurólogo que le escuche y le haga un examen neurológico completo y ahí determina si tiene o no, que debe tener varios criterios, no solamente el temblor, sino otras manifestaciones. Jaime es director de una fundación que sensibiliza a pacientes con Parkinson y lo tiene. Jaime, en su caso, usted
cómo empezó a identificar que tenía la enfermedad o cómo se dieron cuenta? Lo que pasa es que, digamos, empiezan unos síntomas que pueden ser el temblor, pérdida de fuerza, generalmente en un lado, en el derecho o en el izquierdo. Y empecé a tener también problemas en la escritura, un fenómeno que se llama micrografía. Pero obviamente fue solamente a los 2 o 3 años de haber tenido ya las primeras manifestaciones que fui diagnosticado. O sea que con medicación y todo eso llevo alrededor de 6 años. 6 años y estoy vinculado a la Fundación desde el año 2019 y el objetivo de la Fundación es precisamente dar a conocer, sensibilizar a la comunidad sobre esta enfermedad, el tratamiento y cómo se van avanzando diferentes investigaciones como la que está haciendo el doctor Omar en la universidad, porque lo que decían ahora se asocia generalmente al temblor, pero hay otros inconvenientes, por ejemplo, se pierde mucho el olfato, se pierde el timbre de la voz con el paso del tiempo. ¿Por el Parkinson? Por el Parkinson. Y solo se habla es como del temblor usualmente. Usualmente se habla del temblor. Que eso no Hay temas de rigidez puede ser en las piernas o en la espalda. Entonces, en las personas se manifiesta, como bien lo puede explicar enseguida el doctor Omar, de diferentes maneras. Personas que les puede dar un Parkinson más acentuada la rigidez, otras más el temblor y diferentes manifestaciones, pero en general hay una sintomatología más o menos parecida. Jaime, ¿qué pasa cuando un paciente, como en su caso, es diagnosticado en el sistema de salud colombiano? ¿Encuentra atención? ¿Es difícil el acceso? No, se encuentra atención. Lo que decía el doctor, como el diagnóstico es, digamos, a criterio del neurólogo, no puede pasar varios meses consultando al médico general y no llegar como al punto donde es. Pues mientras pasa ese tiempo, pueden ser 2 o 3 años, 1 año, está uno sin medicación, sin el tratamiento. Ya cuando viene el tratamiento, aquí hay muy buenos neurólogos y hay muy buenas EPS, hay buena atención, hay cobertura del Plan Básico de Salud, entonces hay buena atención en términos generales, pero la cuestión es que es una enfermedad que no es curable, sino tratable. Por eso puse el caso de este personaje, este actor de cine y de televisión. Esto en personas jóvenes es extraño. Sí. Es muy raro. Generalmente, como les dije, es después de los 60 años. Y la pregunta de fondo es, ¿y tiene género? ¿Es más propenso a los hombres o son más propensas las mujeres? No, es un poquito, pues, es digamos 1.3 de hombres contra una mujer. O sea, la diferencia es poquita, un poquito más en los hombres. Y le voy a hacer la pregunta coloquialmente. ¿Es un cortocircuito en el cerebro? ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que en un punto del cerebro específico, que es la sustancia negra, así se llama, es la mayor productora de dopamina. Dopamina es una sustancia del cerebro que está implicada en esta enfermedad. Entonces empieza a tener déficit de esta sustancia y empieza a tener estas manifestaciones, como les habíamos dicho. Me impacta mucho lo de los medicamentos, y entonces un medicamento está asociado a esa materia negra o a qué No, está entonces la sustancia negra produce la dopamina. Entonces lo que tenemos en nuestro medio es la carbidopa, que tiene levodopa. La levodopa pasa al cerebro y se convierte en dopamina. Porque entonces está asociado a la falta de dopadina. Eso, de dopamina. Ya le entiendo. Entonces lo que tenemos que hacer es reforzar. Reforzar. Y hay medicamentos que hacen Y hay eso. otros medicamentos que actúan en los receptores donde actúa la dopamina, que son los agonistas. Entonces allí también activan estos centros para mejorar los síntomas. Y lo que hace es alargar, o que los síntomas no se vayan tan rápidamente y no sea tan degenerativo. Eso, lo que les dije, no hay curación desafortunadamente ni preventiva. Pero la puedo retrasar mucho tiempo en el año. Ni ataja la enfermedad. La enfermedad sigue progresando. Entonces, ¿qué hace la medicación? Es sintomático, o sea, le mejora el temblor, le mejora la rigidez, le mejora la lentitud, le mejora mientras la toma. Sí. No la toma, vuelve y queda, pues recae. ¿Y o sea, cuáles muy son esos dependiente. signos de alerta que una persona cualquiera debe tener en cuenta frente a la enfermedad? Pero cuando hay frente no es con la mano. Yo me Eso pongo es un nervioso, criterio. siempre hablando de ritmo, me cogió la mano. Pero es el frío, es el frío. Hay criterios y están muy establecidos, y los más principales es la lentitud, que llamamos bradicinesia, es una lentitud. Siempre se inicia por uno de los dos lados, es asimétrico. Pero Entonces, lentitud en el movimiento, empieza como en cámara lenta. Un signo sensible es cuando va caminando una persona, balancean las manos.
es lo normal. En el Parkinson empieza a estar más lenta por el lado donde empezó, entonces no balancea tanto la mano del lado donde le empezó. Entonces es un signo que abre el ojo al respecto, hace la alerta al respecto. Entonces la lentitud es el primordial. A esto se le suma la rigidez, que es como pegado para hacer las cosas, y el temblor. Puede haber Parkinson, la mayoría es tembloroso, ¿sí? Junto con estas otras cosas. ¿Ese temblor es solamente en las extremidades o se puede producir en cualquier parte del cuerpo? En las extremidades, tanto superior como inferiores. Y puede haber solamente un 30% de tener Parkinson sin temblor, solamente la lentitud y la rigidez. La rigidez. Y como les decía, el tratamiento es sintomático, le mejora los síntomas, pero de las enfermedades neurodegenerativas es la que está hoy en día mejor librada en el manejo sintomático, porque logran tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, comparada con el Alzheimer, en el momento se han hecho muchos intentos, pero no ha logrado parar la enfermedad. Doctor, también hay muchas cosas sobre los mitos alrededor del Parkinson. Por ejemplo, Mohamed Ali también fue una persona que sufrió de esa enfermedad y le atribuye mucho lo que sufrió a nivel de golpes en la cabeza mientras fue boxeador profesional. ¿Qué tanto puede influir? ¿Qué tanto es un mito que un golpe en la cabeza te pueda llegar a desarrollar la enfermedad como tal? No tanto un golpe, sino golpes repetitivos, que es frecuente en los boxeadores. Hay un parkinsonismo pugilístico, que es golpes repetitivos. Durante toda la vida, el entrenamiento y en los combates, ese golpe repetitivo en la cabeza produce microhemorragias en esos centros del cerebro y dañan esos circuitos. Ese es secundario a ese microtrauma, ¿correcto? Que es un poco diferente a la enfermedad de Parkinson como tal. Sí, pero se logra ver. Sí, usted nos hablaba de una película de fútbol americano donde también tratan eso. Es el golpe con el casco. Golpe repetitivo. Más, deberíamos poner los cabezazos en el fútbol. Lo han propuesto, Nacho. Sí, porque un balón a toda velocidad, a 120 que pegue el mamonazo, ¿no? De hecho, ya hay un protocolo de atención inmediata cuando se presentan esos. Usted nos hablaba de unos factores ambientales. ¿Qué factores ambientales pueden incidir? Ahí se han especulado todavía al respecto, y es las aguas de pozos, porque contienen muchos minerales, ¿sí? Aguas contaminadas de ríos, donde en el campo se provee pues, el agua de ahí, la fuente. También fumigaciones, ¿sí? Con determinados de estos herbicidas que están utilizando. Entonces todo esto influye mucho para que se presentara junto con un factor genético que predispone la enfermedad. Anteriormente se pensaba que era solamente el factor ambiental, ¿sí? Porque la población era muy rural, pero cuando se pasa la población a la ciudad y ya hay más población en la ciudad, también se viene presentando la enfermedad, y entonces ya descalifica un poco el factor ambiental, no solamente el factor ambiental, sino otro factor que puede entrar en juego como el factor genético. Doctor, ¿se han hecho intervenciones? ¿Se ha tratado mediante la cirugía encontrar algo? Sí, dentro de lo que se puede hacer, como les dije ahora, es de las neurodegenerativas mejor libradas. Se hace en los primeros años maromas, digámoslo así, con las medicaciones que hay, con muy buena calidad de vida y muy buena respuesta. De hecho, el Parkinson responde muy bien a la medicación. Después de varios años empiezan las complicaciones, porque la enfermedad sigue progresando, y por eso se dice que no hay medicamento que detenga la enfermedad, porque sigue progresando. En ese progreso empiezan complicaciones, tanto por la enfermedad como por la medicación. Y ya hay personas que califican para la cirugía. No todos califican para la cirugía, no todos son susceptibles, porque no todos llegan a unas complicaciones que requieran la cirugía. La cirugía no es curativa, es para mejorar los síntomas que ya por las complicaciones de la enfermedad y de la medicación, y ya no hay otro tratamiento que ofrecerle, entonces ya emplea uno la cirugía, que hoy en día lo que se hace es una estimulación cerebral profunda. Es la introducción de 2 electrodos al lado y lado en la profundidad del cerebro, se conecta a un estimulador, una pila, un estimulador, y uno lo programa, el estimulador, para que el paciente tenga la mejoría y la respuesta pues adecuada. Jaime, ¿cómo es, digamos, la vida de un paciente que tiene Parkinson? ¿Su estado cognitivo tiende a deteriorarse y en algún momento necesita un cuidador?
cómo se va viviendo cada uno de los estadios de esta enfermedad. Sí, en un momento determinado puede necesitar cuidador. Lo que pasa es que lo que tratamos nosotros en la Fundación es que las personas diagnosticadas sean muy conscientes de las limitaciones que van adquiriendo, pero también de que sean lo más autónomos posible. Entonces, en eso insistimos mucho, pero en etapas muy avanzadas, como dice el doctor, pues ya es necesario un acompañante para los desplazamientos y todo esto. Pero lo fundamental es que en la medida de lo posible sea autónomo en su vida diaria, en su quehacer. Pero obviamente al tener un conocimiento de la enfermedad uno sabe también las limitaciones. Por ejemplo, yo en estos momentos no sería capaz de ejercer el periodismo con este corre-corre y no estaría en condiciones. Pero sí trabajo mucho desde la casa y trabajo en la parte pues con la fundación, entonces estimulo la parte física y cognitiva, pero está uno, digamos, un promedio de trabajo de 3-4 horas y 3-4 horas en la tarde. Es a otro ritmo. En ese sentido, la sociedad, ¿cómo apoya, entiende, acompaña o todavía hay incomprensión frente al...? Porque a veces alrededor de las enfermedades hay mitos. Entonces, frente a los enfermos con Parkinson, la sociedad, ¿cómo se comporta? Todavía hay mucho mito y mucho desconocimiento. Precisamente el simposio que vamos a hacer el 18 y 19 lo vamos a denominar Parkinson y Sociedad. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos vemos? Para tratar de desmitificar un poco esa mirada que se tiene, como lo decíamos al principio, de la lentitud o del temblor, ¿cierto? Entonces entender también que son personas o somos personas que podemos llevar una vida hasta cierto punto normal, pero con limitaciones. Esas limitaciones también las tiene que conocer uno como paciente para saber qué puede hacer y qué no puede hacer definitivamente a medida que va avanzando la enfermedad. Por decir algo, un ejemplo pues, cotidiano, lo que decía el doctor en los periodos en que uno está bajo o activado con la medicación, a mí hay veces me da lidia abotonarme la camisa, dependiendo de en qué momento esté, cosas como esas. Entonces, por ejemplo, el calzado, se aconseja tener un calzado más cómodo, de que no tenga cordones, que la gente se sienta, vaya conociendo su Parkinson, porque es distinto el de cada persona, y vaya mirando cómo se desenvuelve de la mejor manera. Doctor, ¿en algún momento puede llegar a afectar el área cognitiva o es algo solamente físico? Sí, también puede afectar. No solamente es lo que uno ve, la rigidez, como les dije, la lentitud y el temblor, sino que compromete muchos otros órganos, como lo decía Jaime, era la olfacción, síntomas gástricos, da estreñimiento, síntomas urinarios, da incontinencia urinaria, una urgencia urinaria, da sudoración, da mareos y son otros sistemas comprometidos. Y dentro de esto también puede empezar a tener un deterioro cognitivo con los años. Generalmente por estadísticas después de 10 años de la enfermedad, pero puede ser antes. Sí, y un deterioro, sobre todo en la parte de planeación, en la parte ejecutiva, donde se planean las cosas para hacer en el día a día. Le cuesta trabajo en eso. Es la parte cognitiva, leve, ¿sí? Pero puede llegar incluso a hacer una demencia. No todos los pacientes llegan a esto. Doctor, pregunta final, porque me tengo que ir y me cogió la noche y por allí tenemos a otro doctor que va a entrar aquí a la primera mesa de opinión de Antioquia. ¿Cuál es el promedio de vida a partir de que me detectan el Parkinson? Hoy en día nadie se muere de Parkinson. Nadie se muere. no hay, no, es una buena noticia. O sea, que más adelante generalmente hay un promedio de 20 años, pues, ¿cierto? Pero es de acuerdo al el ambiente familiar o el ambiente en donde desenvuelve las ayudas que recibe y todo esto, dándole una buena calidad de vida, la duración se muere de otra cosa. Bueno. A ustedes dos, muchas gracias. Les deseo lo mejor en todo este proceso de la Fundación. Me encanta, me parece una cosa muy bien. No estamos... Finalmente, si me permite, invitarlo el 18 y 19 en la sede de investigación universitaria, es el simposio. Tendremos allí varios neurólogos, entre ellos el doctor Omar. ¿Usted qué le gusta los temas de salud? Queda muy cordialmente invitado. Es abierto, gratuito, para todas las personas. 18 y 19. Doctor, muchas gracias. A usted. Periodista, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, don José, me voy con usted, hombre, porque no le he preguntado nada. Balance del ejercicio del año pasado, ¿de quién? Nacho de ISA. ISA le fue bastante bien en el ejercicio del año anterior. Vea, le cuento que las utilidades
fueron de casi 2 billones de pesos, lo que van a repartir mejor de las utilidades a los accionistas. Van a repartir la bobadita de 1.742 pesos de dividendo por acción. Es mucho dinero. Y recuerde usted que esta es una compañía pues bastante grande, con importante presencia en Brasil, sobre todo en la región de Sao Paulo, en Chile, en Perú y en Colombia. En esta asamblea estaban hoy, por ejemplo, el señor Juan Emilio Posada, estaba el señor Felipe Bayón, recordemos, presidente de Ecopetrol hasta el próximo viernes. ¿Y qué dicen? ¿Invierten pero suave? No, pero esa es de otra que se la voy a dejar para mañana, bueno, que es con el doctor Sierra. Usted no me puede dejar para mañana eso de quién es, una historia de quién, el regreso de una histórica mujer. De una histórica, Nacho, sí, el profe. Una histórica selección, claro, o una histórica... De una histórica de la selección Colombia femenina, que regresa a la convocatoria del técnico Nelson Abadía. Pero podemos tratar el tema mañana, no hay lío. Bueno, no hay lío. El que tiene muchos líos y quedó más mal parado, yo no sé cómo hace este personaje, el tal Matador ese, que no soy fan de él para nada. Sí, señor. En últimas, que lo echaron o renunció, porque es que he visto videos de las golpizas que le daba, creo que a su señora. Sí, eso actual es. Hace 10 años. Hace 10 años, pero por ahí volvió a salir algo como nuevo. Creo que es nuevo por la calidad del video. Nosotros conocimos, o por lo menos lo que pudimos encontrar, fueron los audios que se conocieron del testimonio que dio su esposa sobre esos casos de violencia que se presentaron, violencia física por parte de Matador a su esposa hace aproximadamente 10 años. Entre otras cosas, los audios fueron revelados por el abogado Abelardo de la Espriella, con quien él había encabezado, había protagonizado mejor una serie de altercados a lo largo de esta semana. Hubo una noticia esta semana que hacía referencia a un maltrato que se dio de unos gatos. Se quemó un refugio en donde habían más de 20 gatos y fueron incinerados vivos. A propósito de eso, Matador le recordó a de la Espriella que en una entrevista le había confesado que le ponía pólvora a gatos y perros y le decía que pues él había maltratado animales. Empiezan ese rifirrafe de la Espriella a decir que no era un maltratador, que cómo le estaba igualando. Y entre todas esas cosas, de la Espriella se encuentra con un documento puntual y el audio de una denuncia que hizo la esposa sobre maltrato familiar y que en su momento, pues al parecer le costaron bastante a Matador. Matador trabaja para la casa editorial El Tiempo. El Tiempo viene con una campaña que se llama No es hora de callar. Miremos el comunicado de El Tiempo sobre esa salida de Matador, porque ellos ayer en la noche, 9:30 aproximadamente, decían que habían suspendido los servicios de este caricaturista emblemático de la casa editorial. Momento después, él sacó este trino con el que sale a agradecer y a decir que pues ya no está en la casa. Ahora, lo cierto es, y que se conoce, Nacho, no fue ni que él renunció ni que lo suspendieron. Lo echaron y salió. Doctor Valdivieso, ¿cómo me le va cogido de la noche? Yo pensé que la noticia era más corta. Me disculpa, pero ya. Entonces, pero salió o lo echaron. Lo echaron, muy bien. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. La reforma. Bueno, la reforma estamos esperando la ponencia. Está quieta ahí. Sí, estamos esperando la ponencia. ¿Cuidados intensivos? Yo creo que sí, bueno. Porque todo lo del liberalismo ha afectado, pero esperamos que eso encarrile y que podamos tener la ponencia de primer debate para dar opiniones. Lipos de gran volumen, es decir, a personas que ya están con un sobrepeso altísimo, ¿o ese qué es eso? Sí, son personas que tienen un volumen importante, pero que no tienen sobra de piel, por ejemplo, en el abdomen. Yo he traído aquí unos casos de esos, vamos a verlos, por ejemplo. Miren, son pacientes voluminosas, digamos, pues yo no voluptuosas. veo mucha diferencia ahí. Y lo que hacemos es quitar la grasa localizada que ellas tienen, por ejemplo, aquí, esto es muy en abdomen. Muy grasa localizada. Sí, localizada, porque no se trata, es que la cuestión es no adelgazar el paciente con la liposucción, porque no se puede hacer. Esa es la crítica que hay que hacer, que no se puede hacer bajar el peso de la paciente con liposucción. La siguiente, ahí está, mira. De eso es que se trata. Se nota mucho. Yo le hice una mala interpretación, pensé que volumen era una cosa así hacia afuera. No, porque ahí habría que hacer una abdominoplastia si sobra piel. Se trata de estas pacientes. Pero miren ustedes que aún en ellas podemos hacer un gran cambio, retirando unas grandes cantidades de grasa. Pero hay que tener unos cuidados. No es que podamos sacar 10 litros de una paciente, porque hay unos límites. Si nos pasamos de esos límites, podemos de pronto afectar a la paciente y tener algunos problemas graves de salud de la paciente. Doctor Valdivieso, ¿y esa grasa cómo la sacan? ¿Era liposucciones agujas? A través de las cánulas. Se usa la lipo convencional todavía. Podemos usar lipo con láser, lipo con láser, que es ultrasonido o láser. Pero la mejor lipo sigue siendo la lipo convencional con las cánulas que usamos.
que no producen retracciones, o sea, como hendiduras, como la lipo con láser o láser es una quemadura, puede producir retracciones, que no queda parejo con todo. En cambio, la lipo convencional, seguimos con un contorno perfecto en los pacientes, así que sigue siendo la lipo convencional la mejor posibilidad. Óigame, ¿es dolorosa? No es dolorosa. Normalmente no debe ser una lipo dolorosa, con medicamentos para el dolor muy usuales, debe calmar el dolor de la paciente. ¿Y No necesito tiene por qué? ¿2 días de cama tan siquiera? unos 3 a 5 días de incapacidad y ya estar la paciente en su trabajo. A veces. La paciente, eso el nombre no O se... el paciente. O el paciente. Sí, en los hombres también se puede hacer una lipo de gran volumen y es absolutamente factible. Ya le entendí el volumen, sí, es que no lo entendí. Lo El volumen importante, es que es tram. sí, exacto, el volumen hace relación a que vamos a sacar gran cantidad de grasa en pacientes que son voluminosos o voluminosas. Aparecen sus pantallas ahí nuestros teléfonos, el 604-444-8818 y el celular, el 300-212-5904. Pueden mandar el mensaje, responderemos agendando la consulta. 30 segundos. Nacho, la decía, ahorita hablábamos que el Papa estaba hospitalizado, Así Prensa, que es un portal de noticias del Vaticano, descartó que sea COVID. Ya se hicieron los exámenes y descartaron el COVID. No tiene COVID. Sí, señor. Infección pulmonar. Respiratoria. Doctor Valdivieso, muchas gracias. Sí, no, lo que pasa es que ya yo no sé, yo pienso que el doctor Valdivieso. No, ya el gripa COVID ya es un desapareció. COVID o un COVID, es cualquier gripita, ¿o no? Sí. Pues Era no la es cualquier idea. gripa, pero con la vacunación tenemos un mejor pronóstico. Era la Estamos idea. mejor, menos riesgo hay de muerte de un Entonces el paciente. Papa se puso para 10 vacunas y tiene... Todas las casas farmacéuticas. Mañana nos vemos. Hola, allá estamos con hora 3. ¿Y usted qué opina, doctor? Véala allá, muy sonriente. Con el mejor resumen informativo de Antioquia, para que usted sepa lo que pasó Y por hoy. ahí le ponen algo de la comidilla política. No se lo pierdan en hora 13. Comidilla política y todas las noticias. Nos despedimos mientras se preparan para iniciar con nuestras noticias.